Suma de dos fuerzas concurrentes. Caso 1. Cuando tienen la misma dirección y el mismo sentido. Se tienen como ejemplos una fuerza 1 de 3 newtons y una fuerza 2 de 4 newtons. Se puede hallar de forma gráfica y numérica la fuerza resultante. De forma gráfica consiste en escribir el primer vector. Recuerden que las fuerzas se representan a través de vectores. Se escribe el primer vector y en el extremo del primero se escribe o se une el origen del segundo y así sucesivamente. En este caso solo tenemos dos vectores. Ahora bien, F1, F2, FR se asume que sería F1 más F2. Esa es la forma gráfica. En la forma analítica, simplemente el módulo de la fuerza resultante se obtiene sumando numéricamente las dos fuerzas. 3 newtons más 4 newtons, FR es 7 newtons. No olviden colocar el símbolo de vector, puesto que las fuerzas son vectores. Caso 2. Cuando tienen la misma dirección y sentido contrario. Tenemos dos fuerzas, tomé el mismo valor del ejemplo del caso anterior. Tienen la misma dirección que es horizontal, pero sentidos contrarios. Cuando esto sucede, para hallar la forma gráfica de la fuerza resultante, se escribe la primera fuerza, es decir, el primer vector, y en el origen del primer vector se escribe el segundo. Es decir, vamos a contrastar. Cuando se van a sumar, se une el extremo del primero con el origen del segundo y así sucesivamente. Cuando tienen la misma dirección pero sentido contrario, se van a unir a través del punto de aplicación u origen. El módulo se obtiene restando la fuerza mayor, que en este caso es 4 newtons, menos la fuerza menor, y la dirección corresponde a la de la fuerza mayor. Es decir, FR es igual a 4 newtons menos 3 newtons, FR es igual a 1 newton. Caso 3. Cuando tienen entre sí un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Ejemplo. Dos fuerzas tienen por magnitud 30 kilopondios y 60 kilopondios respectivamente. Hallar la fuerza resultante equivalente a las de procedencia, sabiendo que forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Tenemos como dato la fuerza 1, 30 kilopondios, fuerza 2, 60 kilopondios y el ángulo que forman entre sí, que es 90. En primer lugar, se grafican, no importa si le va cuál nombre dar a la fuerza horizontal y cuál a la fuerza vertical. No existe problema en el orden. Más tarde explicaré por qué. Una vez que se grafica la fuerza 1 y la fuerza 2 formando el ángulo recto, para hallar gráficamente la fuerza resultante se trazan paralelas, es decir, en el extremo de la fuerza 1 se traza una paralela a la fuerza 2 en forma segmentada. En el extremo de la fuerza 2 se traza una paralela a la fuerza 1, donde se unan desde el origen hasta donde se unen, se traza gráficamente la fuerza resultante. Recuerden que estas fuerzas son concurrentes, es decir, comparten el mismo origen. Una vez que se grafica la fuerza resultante, se obtiene un triángulo rectángulo, donde si esto es F2, su paralela también se denomina F2 y tenemos F1. Como es un triángulo rectángulo, para dar solución a FR, que en este caso esto es cateto, cateto e hipotenusa, se utiliza el teorema de Pitágoras. Es por esta razón que una vez que escribo el enunciado del teorema de Pitágoras, como es la suma de los catetos, no hay problema en cuál sea la fuerza 1 y cuál sea la fuerza 2, porque la suma es conmutativa. ¿Qué dice el enunciado del teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, que en este caso es FR, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son F1 y F2. Luego sustituimos. Esto se deja planteado. F1 es 30 kilopondios al cuadrado más 60 kilopondios al cuadrado. Se resuelven las potencias
30 al cuadrado 900 kilopondios al cuadrado, más 60 al cuadrado 3600 kilopondios al cuadrado. Recuerden que para poder sumar deben tener las mismas unidades y aquí están. 900 más 3600 da 4500 kilopondios cuadrados. Acá apliqué el despeje directo, esto estaba al cuadrado, apliqué raíz cuadrada a ambos miembros, quedando esta expresión. Por último se extrae el valor de la raíz. La raíz cuadrada de 4500 es 67,08 kilopondios. La unidad, el cuadrado de la unidad se cancela con la raíz. Por lo que se concluye que la fuerza resultante tiene una magnitud de 67,08 kilopondios.